Bienvenidos, mi nombre es Cinti y en este video voy a explicar sobre qué trata la fonología. La fonología estudia los elementos manifestados como sonidos y sus combinaciones posibles, con independencia del sentido que transmiten, y para conservar las manifestaciones orales nació la escritura alfabética que reproduce gráficamente uno a uno de los sonidos sucesivos en el acto de habla. Los símbolos empleados para ello son las letras que, en teoría, cada una de ellas deberían corresponderse a un solo sonido, pero los cambios que han ocurrido en la lengua a través del tiempo son causa de que la escritura alfabética ofrezca inadecuaciones. De esta manera, a una sola letra puede referirse a más de un sonido, o un solo sonido puede estar representado por diferentes letras. En español, una letra, como por ejemplo la G, se utiliza para dos sonidos diferentes, como los de gesto y gasto, y también letras diferentes representan un mismo sonido, como en caso, queso y kilo. Por otro lado, tenemos a sonidos que se escriben con combinaciones de letras, como cuello, chico, guerra. Las reglas para representar con letras los sonidos de una lengua conforman su ortografía. Los sonidos con que se realiza el acto de habla están producidos por el llamado aparato fonador del hombre y son percibidos por su aparato auditivo. Estos sonidos se transmiten de un lado a otro, o sea, del aparato fonador al aparato auditivo, a través del aire. La posición en que se encuentren los órganos responsables de formar a los sonidos condiciona el producto final, dependiendo de las vibraciones de las partículas del aire. Las partes fundamentales del aparato fonador son las cuerdas vocales, el velo del paladar, la lengua y los labios. Sus movimientos, dependiendo de la separación de los maxilares superior e inferior o contacto que se tenga con paladar y dientes, conforman infinitas variedades de sonidos. Los fonemas se consideran como unidades distintivas, o sea, elementos que distinguen los significados. Si comparamos los sonidos iniciales de pala y bala, representados por las letras P y B, aunque en ambos entran en contacto con los labios, se distinguen entre sí porque la diferente disposición de las cuerdas vocales, separadas para el primero y juntas para el segundo, se corresponden con significados también diferentes, y así diremos que pep y bub son fonemas distintos. Para distinguir entre sí los fonemas, el español utiliza los siguientes rasgos, manifestados en la articulación. El primero es el aire que proviene de los pulmones. Al llegar a la cavidad bucal, puede encontrarse libre de obstáculos para su salida al exterior o encontrarse con la posición de los labios y la lengua dificultando esta salida. En el primer caso se realizan sonidos vocálicos y en el segundo consonánticos. Algunos fonemas combinan ambos rasgos y es cuando ocurren las llamadas consonantes líquidas. En la palabra palo encontramos el fonema p, que es consonante pura, debido a que el aire encuentra el obstáculo entre el contacto de los labios, y es consonante líquida, porque combina un obstáculo en el ápice de la lengua aplicado a los alvéolos superiores y una abertura lateral, que son los bordes de la lengua caídos dejando salir el aire. Los fonemas A y O son vocales, porque la corriente de aire no tiene que vencer a ningún obstáculo para su salida al exterior. La corriente de aire, al pasar por la laringe, puede encontrarse con la glotis abierta o cerrada. Cuando está cerrada, la presión que ejerce el aire en las cuerdas vocales hace con que éstas vibren y se produzca un zumbido que llamamos sonoridad. La glotis a veces está abierta y si esto ocurre, las consonantes son sordas, de lo contrario, son sonoras. Veamos los siguientes ejemplos. En la palabra coto, los fonemas consonánticos son sordos. En godo, los fonemas son sonoros. Otro de estos rasgos distintivos es que a veces el velo del paladar, en vez de estar aplicado a la faringe, desciende y deja una abertura de comunicación con las fosas nasales. El aire entonces sale por las fosas nasales y no por la boca. En mata y bata, ambos fonemas iniciales, y bub, son articulados por los labios, pero se distinguen entre sí debido a que es nasal y bub es oral. El obstáculo que ha de superar la corriente de aire
puede consistir en el cierre momentáneo de la cavidad bucal o un estrechamiento de los labios. En el primer caso se trata de consonantes oclusivas y en el segundo son fricativas. Un ejemplo de esto es en la palabra paja. El fonema p presenta un cierre de los labios que al separarse bruscamente dejan salir el aire. Por lo tanto, es una consonante oclusiva. Por otro lado, en faja, el fonema inicial f se realiza mediante la fricción del aire entre el labio superior y los incisivos superiores. Por lo tanto, es una consonante fricativa. El obstáculo puede estar situado en diferentes zonas de la cavidad bucal, dependiendo de la posición de los labios y la lengua. De acuerdo con ello, las consonantes españolas son labiales, como estos fonemas, dentales, palatales y velares. En las consonantes líquidas, la abertura y cierre de la cavidad puede ser simultánea o alterna, como por ejemplo en el fonema l, que es simultáneo debido a que hay abertura lateral y obturación central. El fonema r es alterno, ya que sucede rápidamente el cierre y abertura. Se denominan vibrantes estos fonemas. Estas vibraciones pueden repetirse. Si esto ocurre, la consonante múltiple es tensa, como la siguiente, en carro. Y cuando la vibración es única, la consonante es floja, como esta, en caro. Los rasgos distintivos de las vocales al articularse sin obstáculos se basan en la diferente articulación de la cavidad bucal, que será más o menos amplia según la separación de los maxilares, de la elevación de la lengua o el avance de los labios. De los rasgos fónicos vocálicos, el español solo concede pertenencia distintiva a dos. El primero es el grado de abertura de la cavidad bucal y el segundo es la configuración de la cavidad según se disponga en la lengua y los labios. Tenemos 5 fonemas vocálicos y estos son: en la abertura mínima tenemos vocales cerradas como la I y la U. En abertura media se denominan medias como son la E y la O. Y en abertura máxima son abiertas como la A. La sustitución de uno de estos fonemas vocálicos por otro es suficiente para que un significante se altere y pase a evocar otro significado, como en los siguientes ejemplos. Los rasgos distintivos que oponen entre sí los fonemas consonánticos del español configuran un sistema de 5 series y de 4 órdenes de localización. Estos son serie oclusiva, serie sonora, serie fricativa, serie nasal y serie líquida, orden labial, orden dental, orden palatal y orden velar. El carácter diferencial entre un fonema y otro se hace notar cuando se sustituye uno por otro en distintas secuencias, como los siguientes ejemplos.